Trump lo ha hecho. Ha convertido la economía en un auténtico campo de batalla, con una batería de aranceles estratégicos que está forzando al mundo a elegir de bando. Y cada medida cambia las reglas del comercio global. China ha respondido con una fuerza devastadora, con aranceles del 125%, bloqueos tecnológicos, ataques financieros silenciosos, que está desestabilizando el sistema de Estados Unidos o al menos la supuesta estrategia de Trump. Mientras Trump promete estabilidad con 90 acuerdos en 90 días y exenciones para las tecnológicas, el mundo real está cambiando y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿están haciendo una especie de OTAN económica asiática? ¿O un bloque que no necesita a Occidente, ni al dólar, ni a sus reglas? Pues en este vídeo te vamos a contar todo, cómo esta guerra afecta a tus precios, a tu empleo, a tu país, quién está ganando de verdad en esta guerra sin balas y sobre todo, porque lo que empieza como una batalla comercial puede terminar como la reconfiguración total del poder económico mundial. Así que prepárate, porque lo que viene no lo vas a ver en televisión. La respuesta de China, aranceles, TikTok y algo más peligroso. Cuando Trump anunció los nuevos aranceles y el Liberation Day, muchos creyeron que China se iba a contener, pero la respuesta realmente ha sido inmediata, contundente y meticulosamente calculada. Para empezar, impusieron un arancel del 84% de los productos estadounidenses que entran en su mercado. Eso prácticamente los expulsa. Exportar de Estados Unidos hacia China se vuelve económicamente inviable. En segundo lugar, China bloqueó la venta de TikTok a una empresa estadounidense. ¿Y por qué es esto importante? Porque TikTok se ha convertido en una herramienta geopolítica, porque Washington quería apropiarse de ese algoritmo como parte de su estrategia de control de datos y narrativa global. Y ahí no acaba, porque Pekín también incluyó a 25 empresas norteamericanas en la lista negra, con restricciones que dificultan su operación en suelo chino. Hablamos de compañías clave del sector tecnológico, energético y financiero, como las conocidas Apple, Dell, General Electric, y están todas completamente en la mira. Y esto es lo más serio, porque China no se está limitando a responder con medidas espejo, ¿no? Copiando lo que hace Trump. Está activando una batería de herramientas estructurales que podrían tener consecuencias sistémicas. Y lo más temida, la venta progresiva de deuda pública estadounidense. China tiene más de 800.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si empieza a soltarlos en el mercado secundario, eso dispararía los tipos de interés, encarecería el endeudamiento del Estado y golpearía de lleno al corazón financiero del país. Y de hecho ya lo estamos viendo, porque el rendimiento de los bonos estadounidenses ha empezado a subir y con él también sube la presión sobre el dólar y sobre la capacidad del Tesoro para financiar su gasto público. Y esto al final, según algunos, no era la super estrategia de Trump para refinanciar su deuda, pues quizás está funcionando prácticamente al revés. Además, han endurecido el acceso a las famosas tierras raras y componentes electrónicos estratégicos. Sin estos minerales, la industria tecnológica estadounidense se paraliza completamente. Y no hay baterías, no hay chips, no hay coches eléctricos y tampoco hay sistemas militares avanzados. Y además, también se están preparando leyes internas que permiten castigar a cualquier empresa extranjera que acate las sanciones contra China. Es decir, si una multinacional sigue las directrices de Estados Unidos y bloquea a empresas chinas, será expulsada del mercado asiático. Y lo están haciendo sin levantar la voz. No es una guerra de declaraciones, es una guerra de decisiones estratégicas coordinadas. Una lógica que si tú cierras, yo también cierro, pero tú dependes más de mí de lo que tú te crees. Y al final todo esto viene acompañado de un discurso muy claro desde Pekín, que es: no vamos a negociar con amenazas, ni vamos a aceptar condiciones impuestas, ¿no? Como quiere Trump. Literalmente lo que están diciendo es que China no se va a humillar y que no se va a repetir lo que pasó en el siglo XIX. Claro, con esta activan otra arma, la narrativa internacional, porque están posicionando a los Estados Unidos como el agresor, el que lanza bombas arancelarias, mientras China se muestra como la potencia paciente, pragmática, que defiende el comercio multilateral. Y aquí viene la parte más inteligente de la estrategia de China, que es que no están respondiendo con velocidad, sino con profundidad. Cada movimiento suyo golpea a las estructuras, a la deuda, a la tecnología, a las cadenas logísticas y al final a la confianza financiera de Estados Unidos. Porque mientras Trump busca impacto político inmediato, Pekín piensa a largo plazo, y su mensaje es muy claro. Puedes subir los aranceles que quieras, pero no puedes reemplazarnos tan fácil. La parte inquietante de todo esto es que probablemente no se vaya a quedar en represalias comerciales únicamente. China tiene un plan y en la próxima sección vamos a hablar de cómo esta guerra comercial se puede convertir en una crisis financiera silenciosa. ¿Estás preparado para ver cómo una fábrica que se ha parado en una región de China puede hacer quebrar una empresa en California o incluso cerrar una planta en Alemania? ¿Aranceles con excepciones tecnológicas?
Y en medio de esta escalada arancelaria tan contundente, hubo un movimiento que sorprendió a muchos analistas. El gobierno de Estados Unidos decidió excluir ciertos productos tecnológicos de los nuevos aranceles. Y lejos de ser una contradicción, esta decisión responde a una lógica muy clara. Los productos excluidos son clave para Estados Unidos: teléfonos móviles, ordenadores portátiles, discos duros, microprocesadores, chips de memoria y maquinaria utilizada para fabricar semiconductores. Básicamente, componentes que no solo están en todos los dispositivos electrónicos que usamos a diario, sino que también son fundamentales para la producción tecnológica e industrial moderna. Y la explicación es muy simple. Estados Unidos no puede permitirse encarecer esos productos sin perjudicar gravemente a sus propias empresas tecnológicas. Una subida de costes afectaría desde gigantes como Apple o Intel hasta pequeñas startups que dependen de equipamiento y piezas importadas para innovar. Vais a ver ahora en la pantalla una foto que muestra cómo el precio de Apple estos días apenas ha cambiado, y es que es la clara demostración que en el mercado primero va el precio y luego van las noticias. Además, hay que tener en cuenta que gran parte de esta tecnología se ensambla o se produce fuera de Estados Unidos, especialmente en Asia. De hecho, buena parte de los procesadores y chips más avanzados provienen de Taiwán, Corea del Sur o fábricas situadas en China. Aplicar aranceles sin excepciones habría tenido un efecto en cadena. Aumentos de precios para el consumidor, pérdida de competitividad frente a otros países, dejar de incentivar a la inversión tecnológica y posiblemente una desaceleración de sectores estratégicos como el de los semiconductores, la inteligencia artificial o los propios vehículos eléctricos. Y por eso esta exención no se podría considerar como un retroceso, sino como un ajuste táctico. La administración de Trump al final está buscando mantener la presión sobre China sin provocar un daño excesivo a sectores considerados vitales para su propia economía, que incluso Trump sabe, por supuesto. Y es lo que podríamos llamar una guerra comercial con zonas protegidas. Y hay otro matiz importante, porque esta decisión también envía una señal a los mercados, un mensaje de que dentro de la agresividad arancelaria existe voluntad de evitar desestabilizadores innecesarios en áreas tecnológicamente sensibles. Aunque los mercados llevan mal el tema de la volatilidad, pero bueno, lo que refleja es una realidad bastante más compleja, y es que la economía global no permite cortar vínculos de un día para otro. Estados Unidos, por suerte o por desgracia, depende en muchos aspectos de componentes materiales y procesos que están fuera de su control territorial. Y por eso, estas excepciones también muestran que la independencia económica y de tecnología no se logra solo con aranceles. Necesita planificación industrial, inversión en I+D y acuerdos estratégicos, y sobre todo, tiempo. Totalmente. Además, hay una dimensión política interna, porque la industria tecnológica, como decimos, es uno de los motores económicos más fuertes para Estados Unidos, y especialmente en estados clave como California, Texas o Nueva York. Y protegerla de impuestos negativos también tiene un componente electoral. Y sin embargo, aunque estas exenciones alivien ciertas tensiones, no cambia la dirección del fondo del conflicto, porque fuera del ámbito tecnológico los aranceles siguen plenamente activos en sectores como la industria pesada, el agroalimentario o el energético. Con lo cual, lo que estamos creando es un mapa comercial más fragmentado, donde algunos sectores reciben alivio y otros se enfrentan a un entorno más hostil, incluso dentro de las empresas. Y eso genera también tensiones internas dentro del propio sistema económico estadounidense. Pero incluso con esos productos fuera de la ecuación arancelaria, el riesgo sigue latente, porque la fragilidad de las cadenas de suministro es real, y la tensión entre los Estados Unidos y China no se limita a los impuestos de importación. El doble juego de Trump: agresión, promesas y humo. Mientras los aranceles suben y la tensión geoeconómica escala, en Washington la narrativa se mantiene firme, todo está bajo control, pero los mercados, los inversores y los propios consumidores empiezan a contar otra historia. La última respuesta de China ha sido contundente, aumentó al 125% los aranceles sobre productos estadounidenses. Y esto no es simbólico, es una represalia deliberada, aplicada a sectores muy sensibles, como comentábamos: la tecnología intermedia, la maquinaria agrícola, la energía e incluso la química industrial. Este movimiento no se quedó en las fronteras chinas, tuvo consecuencias globales casi inmediatas. El oro, activo refugio por excelencia en tiempos de incertidumbre, superó los $2.400 por onza. El dólar estadounidense se debilitó frente a las principales divisas, reflejando una pérdida de confianza en el poder de absorción de su propia economía. Y luego, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados durante décadas el activo más seguro del planeta, han registrado su mayor aumento semanal en rendimiento desde el año 2001. Lo cual tiene una traducción directa, que aumenta el coste de financiación de la deuda pública estadounidense. Y en una economía que vive de déficit crónicos y que se acerca de nuevo al techo de deuda, es una señal de alarma bastante seria. El eje Asia-Asia. ¿Nace un nuevo bloque anti-Estados Unidos?
Y mientras tanto, Donald Trump responde minimizando el problema. Dice que los mercados se ajustarán, que el dólar es más fuerte que nunca y que la solución está en camino. ¿Cómo? Con una nueva maniobra política. Trump acaba de anunciar una pausa de 90 días a todos los aranceles, a un mínimo de un 10%, a todos los países excepto a China. Y siguió con la siguiente frase: vamos a cerrar 90 acuerdos comerciales en 90 días. Una promesa que lo cambia todo, ¿no? Porque no es una simple intención, es una declaración de velocidad y volumen nunca antes vista en la política comercial estadounidense y prácticamente imposible. ¿O es que realmente ha visto que las respuestas de los países y del mercado no son las que Trump esperaba y ahora hay que tratar de recular? ¿Pero es eso realista? Negociar un acuerdo comercial no es redactar un comunicado, se necesita bastante tiempo para esto. Para que os hagáis una idea, el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Corea del Sur, que se negoció bajo presión en 2018, tardó casi 14 meses en completarse. El tratado entre la Unión Europea y Mercosur lleva más de 2 décadas de avances y retrocesos y ahora pretende cerrar 90 acuerdos en 90 días. Básicamente, la ex negociadora jefe de Estados Unidos, Wendy Cutler, ha sido tajante. No hay personal suficiente, no hay claridad estratégica y no hay capacidad diplomática para manejar negociaciones de este calibre en tan poco tiempo. Y desde luego los hechos lo confirman. El secretario del Tesoro ni siquiera está en Washington. Está en Buenos Aires apoyando las reformas económicas en Argentina. Y es un país que representa menos del 2% del comercio exterior estadounidense. Mientras tanto, la Unión Europea, que representa casi el 20% de este comercio con Estados Unidos, ha enviado a su jefe de comercio a Estados Unidos y se ha encontrado con un vacío. O sea, es decir, el músculo diplomático no está donde debería estar. Y eso genera preocupación en los mercados, entre los socios internacionales, entre las propias cámaras empresariales de los estadounidenses. Porque al final no se trata solo de firmar acuerdos, se trata de restaurar confianza que ahora mismo se ha perdido. Y eso requiere de coherencia, de ser previsible y tener una estructura institucional bastante sólida. Pero hoy por hoy lo que hay es lo contrario. Agresividad unilateral, aranceles que suben y bajan por decreto, promesas sin base operativa y un sistema comercial global que ya no sabe si puede confiar en la palabra de Washington. Y al final esto tiene consecuencias reales. Como bien sabéis, las empresas no saben si invertir o si esperar. Los bancos no saben si financiar exportaciones a largo plazo o no. Y los países aliados empiezan a mirar otras opciones posiblemente más estables. ¿Y cuál es la alternativa más estable? Lo que está construyendo en Asia, lo que no lanza promesas masivas, sino que consolida bloques paso a paso, o lo que diseña cadenas de suministro paralelas y sistemas financieros propios. Porque China no está anunciando 90 acuerdos en 90 días. Se está reuniendo con países clave, firmando pactos bilaterales o incluso trilaterales, como vamos a ver a continuación, y desarrollando zonas de libre comercio sin pasar por el dólar. Porque mientras Estados Unidos lucha por sostener una narrativa, Asia está empezando a ofrecer una alternativa estructural. Una alternativa que poco a poco se vuelve más atractiva para países intermedios, para mercados emergentes e incluso para algunos socios tradicionales de Occidente. Así que esta no es solo una batalla de aranceles, es una batalla por el liderazgo comercial global, y si los Estados Unidos pierde credibilidad, vas a perder influencia. Y en algún momento a Europa y a España les va a tocar decidir: ¿vamos a seguir apostando por un orden comercial que ya no se sostiene o vamos a buscar nuevos espacios estratégicos? Y eso nos lleva directamente a lo que está ocurriendo ahora mismo en Asia, porque mientras hablamos de acuerdos imposibles, allí ya están firmando pactos reales. Vale, pues mientras en Occidente se habla de guerra comercial, de aranceles, de recesión, en Asia se está cocinando algo mucho más grande, y es un nuevo bloque económico regional. Hablamos de China, Japón y Corea del Sur, que después de años de distanciamiento político han retomado el diálogo. Sí, incluso con las heridas históricas que los separan, ahora los une algo mucho más fuerte: la necesidad de resistir el dominio económico de los Estados Unidos. Y es que estos países representan casi el 25% del PIB mundial, y si crean un acuerdo de libre comercio entre ellos, estaríamos ante el bloque económico más potente fuera de Occidente. Y no es solo teoría, ya están trabajando en cadenas de suministro propias, dependientes de los Estados Unidos, acuerdos en el sector de semiconductores, donde Japón y Corea del Sur tienen la tecnología y China tiene el mercado, y acuerdos de divisa local, que evitan el uso del dólar en sus transacciones. ¿Y os imagináis lo que significa eso? Que en vez de pasar por Nueva York o por Londres, el comercio y las finanzas de la región se moverán desde Seúl, desde Pekín y desde Tokio. Y esto es muy serio, porque este eje no solo busca resistir a los Estados Unidos, también quiere evitar ser rehenes de una guerra comercial global.
Porque si Estados Unidos te cierra el mercado, te abres a tus vecinos. Si el dólar te castiga, creas tu propio sistema y si te sancionan, buscas autonomía. Y ojo, además que no están solos, ya hay intereses de otros países como Indonesia, Vietnam o Malasia para sumarse a este eje económico asiático. Y lo mismo está ocurriendo en el ámbito tecnológico, en el energético e incluso en el digital. Porque si eso ocurre, Europa quedaría en medio y países como España atrapados entre dos mundos. Uno que te presiona para que te alinees, ¿no?, con los Estados Unidos y otro que te ofrece oportunidades económicas, pero bajo sus condiciones, China y Asia. Y todo esto está ocurriendo ya, mientras tú ves este vídeo. Y esto no es el futuro, es el presente. Y es el escenario que España y Europa van a tener que moverse muy pronto. Así que si te ha parecido fuerte lo que estamos contando en este vídeo, prepárate, porque la siguiente fase de esta guerra no se libra con aranceles ni divisas. Se libra con alianzas estratégicas, con decisiones que van a marcar la economía del siglo XXI. Y en el próximo vídeo te vamos a contar exactamente cómo se posiciona España en ese tablero global. Quiénes son sus aliados reales, qué riesgos corre y si de verdad estamos preparados para lo que viene.